Estamos en la última charla ya del día, la energía leve, ya un poquito de estrés. ¿Qué les parece si sacamos 20 segunditos y vamos a hacer una cosa super cool para más o menos resetear el cerebro, darnos ese boost de energía necesario para cerrar la charla, para la despedida y para que disfrutemos pues por acá? ¿Listo? Entonces, lo primero, levantémonos. Si nos quedamos y nos levantamos del puesto, sencillo, si acabaste de llegar y sentarte, levantas 10 segunditos, muy bien. No sé si conocen el ejercicio del 4-4-8 en respiración para uno relajarse, para uno estar como otra vez estando como en ese estado mindful. Si no es 4 segundos para tomar aire, 4 segundos mantienes el aire y lo expulsas durante 8 segundos. Pero vamos a hacerle un cambio, porque me gusta hacer como un poquito de cambios. En esos 8 segundos no nos vamos a demorar 8 segundos. Tomamos el aire, lo retenemos los 4 segundos, pero lo que vamos a hacer es soltar el aire con un grito fuerte, con un ¡ja! ¿Cierto? Y eso lo que va a hacer es, ok, me va a soltar, el cerebro va a decir, ok, este man es interesante y nos eleva un poquito las endorfinas, con lo cual nos queda tiempo. Entonces lo hacemos una sola vez y lo terminamos. Vamos con los 4 segundos de inspiración. 1, 2, 3, 4, lo mantenemos, 1, 2, 3, 4 y el ja. ¡Ja! Muy bien, listo, muchas gracias. Ahí ya, primero ya estamos listos para recibir el último reporte informativo. Gracias ahí también por seguir, por darnos el espacio para el ejemplo. Soy Carlos Daniel Muñoz, Mobile Engineer, llevo trabajando en el mundo mobile desde el año 2011. Vengo de ser Android Developer hasta 2020 y en 2020 hice el switch a Flutter. ¿Por qué? Porque la empresa para la cual trabajaba, digamos que ya internamente, según las decisiones de compañía y de producto, y obviamente técnicas y demás, hicimos el switch de nativo a Flutter. Soy Google Developer Expert en Android desde el año 2018. Desde 2020 que nos pasamos para Flutter no hago sino reportar actividades de Flutter, pero no me han sacado del programa, entonces creo que todavía vale la pena seguirlas haciendo y este tipo de actividades, este tipo de eventos pues me ha permitido pues seguir aportando al tema de la comunidad. Me encuentran en LinkedIn en esa dirección o me encuentran en X con este nickname donde comparto eventualmente cositas técnicas, artículos y algunos pensamientos técnicos. Bueno, y este man que está ahí en la foto, créanme que soy yo, solo que de pronto ahí el tema del cabello no es igual. Entonces me gusta empezar los temas con frases, ¿cierto? Hay una frase, si alguien conoce a Pelé, un gran futbolista que pues yo no lo vi porque jugaba antes de yo nacer, pero dejó cosas interesantes. Lo que dice es, el éxito no es accidente, es trabajo fuerte, es perseverancia, es aprendizaje, estudio, compartir, sacrificarse y sobre todas las cosas, amar lo que estás haciendo o lo que estás aprendiendo a hacer. Y esta charla va a estar enfocada un poquito a cada uno de estos parámetros. Entonces, primera imagen. Si alguien conoce el mundo del ciclismo, puede de pronto identificar quiénes son los protagonistas de esta imagen. ¿El mouse ahí? ¿Sí? Bueno, este es Jonas Vingegaard, lleva 2 veces siendo el campeón del Tour de Francia. De atrás es Primož Roglič y este de acá es Wout van Aert. Los 3 súper grandes ciclistas, cada uno por su cuenta ha llegado a donde ha estado, es justamente porque se han esforzado, se han sacrificado y han tenido probablemente un gran equipo al lado que los ha llevado a hacer las cosas. ¿Cómo llegan a ser los mejores? Sacrificio, perseverancia, buenas prácticas. Lo mismo, selección argentina, recientes campeones mundiales. Sí, todos reconocemos a Messi y probablemente al arquero por cosas de fútbol y no de fútbol, pero al final se han sacrificado, han hecho buenas prácticas, son juiciosos con la alimentación, el entrenamiento, pero al final son un equipo. Lo último, básquet. Acá en el básquet, pues los que les guste LeBron, los que les guste Michael Jordan, los que les guste más de la vieja época o probablemente Kobe, pero al final es lo mismo. Práctica, sacrificio, disfrutan lo que hacen, pero tienen un equipo atrás. Y al final de esta charla se está enfocando en que sí, vamos haciendo cosas técnicas, pero todo lo que yo resumí y les traigo acá es más enfocado en temas que sí son técnicos y he hecho yo, pero siempre hemos tenido un equipo detrás que nos apoya. Esta es la agenda, vamos a ver 6 puntos en particular. Vamos a empezar por lo primero. Trabajé durante los últimos 3 años para una PropTech colombo-mexicana y como les digo, arrancamos el mundo de Flutter desde cero sin saber nada
y fuimos evolucionando durante todos estos años el producto, el aprendizaje y demás. ¿Qué nos llevó al éxito a nosotros para que nuestra aplicación, que es una aplicación para inversionistas, ¿sí?, pudiera soportar el número de usuarios que llegó a tener, pudiera soportar la búsqueda de inmuebles para la compra, para inversión, para la venta? Entonces fuimos teniendo un montón de prácticas y lo de nosotros empezamos por tener una arquitectura base que nos pudo soportar todas esas reglas de negocio. Entonces el primer tema a tener en cuenta es diseñar una arquitectura clara de trabajo. Cuando nosotros vamos conociendo los temas, digamos que la primera solución que tenemos no es una solución que es única y que va a ser como la bala de plata para que nos solucione los problemas. Tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber una iteración con todo esto. Entonces el tema de la arquitectura también parte por tomar decisiones técnicas que nunca van a estar atadas a una sola decisión, sino que con el tiempo, según vayan evolucionando el producto, entonces va también cambiando la definición de la arquitectura. Nosotros, por ejemplo, definimos como manejador de estados el provider, teniendo otras opciones. Definimos una arquitectura basada en el esquema ViewModel, pero nosotros definimos nuestro propio ViewModel, una clase propia, ¿sí? Definimos una clase status, donde identificamos que para ese ViewModel cuál va a ser el status de la UI, algo así como el block qubit, pero digamos que customizado para nuestra necesidad, y fue basado en la arquitectura Mobius, que es lo que utilizan Spotify para sus productos móviles. Entonces lo que les digo, cuando teníamos una implementación propia del ViewModel es una clase abstracta normal que extiende el Change Notifier y que nosotros también extendemos de nuestro propio ViewStatus. Ahorita les cuento un poquitico más detalle del ViewStatus, pero este es nuestro ViewModel, y este ViewModel, digamos que estas poquitas líneas de código nos estaban dando un montón de fuerza que nos está permitiendo escalar el producto, que nos permitió escalar el producto con el tiempo. Con el tiempo entonces empezamos con arquitectura por capas, pero con el tiempo fuimos viendo que teníamos la necesidad de tener diferentes fuentes de información y probablemente la utilización de ciertas lógicas. Por eso fuimos agregando el patrón de repositorio y los servicios remotos. Y cada uno se fueron convirtiendo en componentes de la arquitectura. Y si recuerdan, los que alcanzaron a ver también ayer la charla de Majid, justamente también acá de arquitecturas, nuestra arquitectura fuimos evolucionando a algo que era de capas inicialmente y luego terminamos haciendo algo como el Viper, pero lo que pasa es que nosotros utilizamos los interactos, el ViewModel y los views y demás, pero no es tanto tan Viper, pero al final lo que dice es, recuerden, la arquitectura no es fixed, pero al final con esa arquitectura que logramos, 3 puntos importantes: escalabilidad, porque pudimos agregar nuevos features de forma muy simple; flexibilidad, pudimos cambiar esos features y hacer las correcciones también de forma muy simple, y pudimos tener la posibilidad de hacer unitest para cada uno de los artefactos nuevos que creamos, y siempre teniendo en cuenta la estabilidad de la cohesión. Y recuerden que estabilidad y cohesión es parte del soporte, de los fundamentos de los principios sólidos, ¿sí? Además, obviamente, de la responsabilidad simple y demás. Pero entonces el resumen de esta parte arquitectónica es: lo más importante para nosotros es que la arquitectura no es un tema que es fijo, que no se puede mover. Al contrario, siempre estuvo en constante evolución. Y sintámonos cómodos con esos cambios, sintámonos cómodos con que tenemos que estar cambiando y evolucionando las cosas. Este es un dibujo a grosso modo de lo que era nuestra arquitectura, ¿sí? Intentamos como tener nuestra parte capa de UI, nuestra capa de dominio y nuestra capa de datos, donde cada uno de los componentes iba relacionándose entre sí, tenía independencia entre sí. Sin ver mucho detalle, yo les dejo compartido los slides después para que puedan ver el detallito, pero siempre teniendo en cuenta como el tema de la unidireccionalidad y la forma en que el producto podría irse evolucionando. Terminando el tema de la arquitectura, continuamos con la lógica de negocio y la lógica de UI. ¿Por qué siempre fue importante en nosotros? Porque el concepto de separar lógica de negocio y lógica de UI nos permitió entender que sí, la lógica de UI es la UI. En nuestra UI no deberíamos tener absolutamente nada de lógica de negocio, y la lógica de negocio que está en las capas internas, entonces va a ser eso, solamente la lógica de negocio que voy a poder unitestear sin tener que depender de la UI, que es el framework en sí. Entonces, en detalle va a ser algo como esto. Recuerden cómo es más o menos la estructura de la arquitectura, y tenemos el otro principio sólido, la separación de responsabilidades. Entonces sí, separamos la lógica de negocio con la de UI, donde la UI solamente tenemos los widgets. En nuestra lógica de negocio podemos tener nuestro ViewModel, probablemente nuestros interactors y o repositorios, ¿sí? Y los widgets, ¿con qué se escriben?
código Flutter, ¿cierto? Framework Flutter, el API de Flutter. Y los vModel los repositorios o los interactos los escribimos con código Dart. Eso nos da la flexibilidad de que cada uno de los vModels o los componentes internos los podemos hacer solamente con código Dart. El widget solo pinta y el vModel solamente me muestra el status. Entonces este es más o menos el resumen. ¿Y por qué es importante eso? Porque para nosotros, sin necesidad de ponerle lógica de negocio en la UI, podemos saber, gracias al status, que más o menos recuerden como ese block qubit, gracias al status podemos saber qué hay visualmente en una pantalla sin tener que nosotros tener que poner lógica de negocio o prints en cada una de las UI. ¿Sí? Eso es lo que nos permite esa parte de tener esa relación de viewModel con el status y poder separar las responsabilidades. Los interactos para nosotros, algunos lo conocen como casos de uso. Para nosotros nuestro concepto era, ¿sabe qué? Un interactor es cuando modelamos un comportamiento que yo puedo reusar y probablemente voy a necesitar una, dos o tres diferentes fuentes de información que me hacen ya una lógica en particular del negocio. Caben perfectamente dentro de toda esa capa de la lógica, recuerden UI, lógica y modelo, y lo más importante es que se pueden unitestear. Cuando puedes unitestear, tienes casi que, no total, pero una gran garantía de que tu producto va a estar estable. Entonces, miremos un poquitico ya visualmente lo que acabamos de conversar. Ven que en esta lista, ¿sí?, hay un corazoncito. Ese corazoncito que va a permitir, ese corazoncito va a permitir marcar que un inmueble que aparece en la lista según los criterios de búsqueda se puede marcar como favorito. Entonces uno puede decir, perfecto, en la UI yo tengo una lista, cada lista tiene una card y esa card va a tener solamente un componente con corazón que yo cuando le doy clic solamente le pongo verdecito y cuando le doy clic otra vez ya no está marcado como favorito. ¿Pero qué tiene todo eso? Vamos a ver entonces qué tiene todo eso. Que es que ese componente del corazoncito no lo tengo solo en la lista. Ese componente corazoncito también lo voy a tener directamente en el detalle de un inmueble. Y también lo voy a tener cuando estoy viendo la galería de imágenes, también voy a tener el componente corazoncito. Entonces yo voy viendo, perfecto. Me voy dando cuenta que ese componente es susceptible de reutilizar en diferentes pantallas. Y cuando vamos a ver que va a ser susceptible de reutilizarse en diferentes pantallas, yo voy a identificar, voy a tener que ir abstrayendo un poquitico las lógicas y voy a identificar cuáles buenas prácticas puedo emplear ahí. Entonces, siguiente, vamos a tuvimos la necesidad o nos vimos en la obligación de crear abstracciones para que los paquetes y librerías de terceros, por ejemplo, puedan funcionar muy bien con nosotros, sin nosotros sufrir el problema que vamos aquí a recibir. Entonces esta es la pantalla del mapa, donde yo puedo buscar un proyecto en particular, no lo muestra en el mapa, ¿sí? Va a la solución, en esa solución la podemos marcar como favorito o la podemos marcar como una solución en particular, digamos. Este es solamente como el componente de estoy haciendo la búsqueda. Entonces, cuando el componente del buscador, en nuestras reuniones con el equipo, junto con el equipo de diseño y nuestro equipo técnico, nos fuimos dando cuenta que la lógica de negocio del buscador iba a cambiar de un servicio de un proveedor externo a un servicio que in-house íbamos a desarrollar. Entonces nosotros dijimos, perfecto, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque nos vamos a embalar, tenemos la lógica acoplado a un flujo de negocio en particular que deberíamos hacer. ¿Sí? Nosotros dijimos, perfecto, no sabemos para cuándo es ese cambio, lo que sí sabemos es que ese cambio se tiene que hacer. En las reuniones del equipo, que nosotros normalmente hacemos una reunión de cada 15 días como de sesión de refactos, démosle ideas que podemos mejorar del producto, identificamos que si rescatamos uno de esos patrones, como el patrón estrategia, podemos identificar que podemos tener diferentes implementaciones de un servicio en particular y está bien, el servicio actual lo dejamos como una implementación concreta y el nuevo que cuando lo empecemos a trabajar ya lo podemos también incluir allí y de una forma muy particular o muy simple podemos ya casi que en vivo hacer un switch del uno por el otro. ¿Cómo que en vivo? Acá tenemos las dos implementaciones listas y bajo una remote config de Firebase, es decir, utilice la anterior, utilice la nueva y fácilmente para el usuario eso fue transparente y pudo seguir utilizando de un momento a otro o el buscador adicional o el buscador nuevo que implementamos. El buscador viejo era con la tecnología de Algoria, si alguien la ha trabajado sabe que es específica para hacer este tipo de búsquedas, ¿sí? Entonces nosotros hicimos un objeto wrapper del buscador, ¿sí? Implementamos el patrón del strategy y lo que teníamos al final es esto, una clase abstracta que nos hace el wrapper
y un par de clases concretas que cada una se enfoca en la implementación de cada uno de ellos. Entonces mire que todo el tema de los que estudiaron en la universidad lo pudieron haber visto en su clase de patrones de diseño y desarrollo de software. Los que no estudiaron en la universidad pero que se encarretaron con temas de software engineering y encontraron el tema de patrones, siempre vamos a encontrar que los patrones, además de ser interesantes por sí, vamos a encontrar una forma de usarlos dentro de la vida real. Entonces, ¿qué ventajas podríamos tener con las abstracciones? La primera y más importante, claro, podemos unitestear. Si tenemos un wrapper, una clase abstracta y unas clases concretas que extienden implementan esa abstracta, podemos hacer unit testing de cada uno de los componentes que estemos abstrayendo. 2. No paramos los deploys a producción hasta que un feature esté completo. Es decir, podemos seguir trabajando con el anterior y cuando el nuevo esté deployado, podemos fácilmente, como les contaba, cambiar por el remote config cuál quiero consumir y no paro el deploy de producción y el usuario fue totalmente, le fue indiferente todo este nuevo tema. Centralizamos el conocimiento de uso del paquete en una sola parte, ¿sí? Con el wrapper y las implementaciones concretas, lo cual es una de las grandes ventajas de este tema de abstracciones. ¿Y qué pasa si hay que corregir algún incidente? Sabemos que no tenemos que tocar el código en muchas partes, sino como tenemos implementaciones concretas, vamos al punto donde tenemos que hacer la corrección. Un ejemplo muy particular de este tema de hacer como esas abstracciones, ¿sí? Es que para la galería de imágenes podemos implementarla nosotros in-house o podemos utilizar un paquete de terceros. Pero resulta que la galería de imágenes, además de que está implementada en el mapa, está implementada en la lista o está implementada en el detalle de inmueble cuando encontré un inmueble en particular y voy a ver el detalle, o en el carrusel de imágenes en sí. Entonces utilizo ese componente en 4 partes diferentes de la aplicación. ¿Qué pasa si tengo un problema entonces en el componente? ¿Tendría que ir a cada una de las pantallas a hacer la corrección o qué tendría que hacer? ¿Sí? Acá visualmente les muestro dónde está esa galería de imagen. Está en el mapa y cuando veo como el resumen del mapa, ahí está la galería, el componente de la galería de imágenes. Pero si yo voy al detalle, en el detalle también tengo la galería de imágenes. O si yo voy a la lista, ¿sí? Aquí voy para la lista, también tengo el componente de la galería de imágenes. Entonces mire que son diferentes pantallas con la funcionalidad en sí, pero entonces ¿cómo vamos nosotros a enfrentar ese tipo de pruebas? Perfecto. Entonces tengo el paquete de un paquete de tercero, lo agarro del PubDev y ese paquete se llama Image Gallery y está la versión 1 del Image Gallery. Entonces yo puedo hacer inicialmente utilizarlo en cada uno de ellos. Lo que les decía, ¿qué pasa si cambia de versión y cambia entonces el número de parámetros obligatorios para construir el objeto? ¿Sí? Tengo que ir a corregir en tantas pantallas como ellas se esté utilizando para poder que me funcione, me compile y siga totalmente funcional la galería misma. Entonces cuando llegó a la versión 2 y me cambió eso, me jodió y entonces en ninguna me está funcionando. Ejemplo, volvemos a lo mismo. Yo puedo tener ese componente de la galería, puedo abstraerlo, puedo hacerle un wrapper a esa galería, ese wrapper es el que va a estar cambiando el llamado, ¿sí? Internamente yo ya llamo ese wrapper, el wrapper se llama en diferentes pantallas, ¿y qué pasa? Cuando pasa la versión 2 a la versión 3 también con breaking changes, solamente tengo que corregir el wrapper que es el que está cambiando lo necesario para que la galería pueda funcionar. Esto nos sirvió no solamente para la galería de imágenes, nos sirvió galería de imágenes, el tema ¿qué más? Se me fueron de acá las ideas. Listo. Muchos de los componentes que estamos utilizando día a día. Y entonces, listo, entonces estamos utilizando este montón de cosas. Técnicamente nuestra arquitectura quedó definida así. A nivel de patrones de diseño estamos utilizando esto, pero ¿dónde está quedando toda esa gestión del conocimiento? ¿En la cabeza de cada uno de los miembros del equipo o está quedando en qué parte? Entonces, perfecto, vamos entonces a mostrarles cómo nosotros gestionamos todo ese tema de buenas prácticas dentro del equipo. Entonces, ¿qué debemos documentar? Es primero preguntarnos, listo, ¿qué documentamos? ¿El código por línea? ¿Documentamos las decisiones técnicas que tomamos? ¿O qué es lo que queremos documentar? Entonces es importante, para nosotros fue súper importante identificar que lo que queríamos documentar era el nombramiento.
¿Por qué? Nos estamos dando cuenta que muchos de los PRs cuando estamos solucionando, cuando lo estamos revisando, estamos devolviéndolos porque probablemente en el estándar de nombramiento para variables que son booleanas o para variables de número o para nombres de métodos, estamos utilizando cosas que no eran o suficientemente descriptivas o que no cumplían, por ejemplo, con el estándar que se tiene para variables booleanas, que normalmente es con un is aligned o is visible en vez de ponerle visible solamente, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas estamos devolviendo muchos PRs, nos está haciendo perder mucho tiempo con eso. Entonces empezamos a definir, listo, documentemos unos estándares básicos de nombramiento basados en estándares que ya existen para que de ahora en adelante pues identifiquemos, sepamos y lo hagamos de esa forma. ¿Dónde estamos guardando también esas evidencias de gestión del conocimiento, del componente, de qué componente estamos utilizando, de la prueba de concepto que hice para ese componente antes de yo meterlo en mi aplicación principal? ¿Dónde estamos evidenciando esa gestión de conocimiento? Entonces, ese es otro tema que tendríamos que documentar, además del inventario de esos componentes, como les mencionaba, y qué accionables de las discusiones técnicas del equipo, qué decisiones tomamos. Por ejemplo, si decir, bueno, vamos a cambiar, por ejemplo, de provider a blog o a Riverboard, ¿qué vamos a hacer con eso? Los accionables que quedaban como respuesta a esas discusiones técnicas, ¿dónde estaban quedando? Entonces, eso fue lo principal que definimos para documentar. Ahora la respuesta era, ¿en dónde? Donde tenemos un montón de herramientas, pero definimos que Notion, por su capacidad de permitir escribir de una forma muy fácil, agregar imágenes, agregar videos, referenciar pantallas entre sí, poder compartir código, todas esas cositas, Notion nos permitió a nosotros ser como una de las herramientas en las cuales hacíamos esa gestión del conocimiento. Entonces, por ejemplo, aquí, ejemplito, cómo era lo que nosotros definíamos en la convención para mencionar cómo nombraríamos los métodos o cómo mencionaríamos la variable. Siempre en esos temas de documentación, no solamente es decir, hágalo así, sino este es el caso bonito, este es el caso bueno, este es el caso malo, intente seguir por el caso bueno. Otra, nosotros nos migramos para manejar todo el tema de documentación de proyectos desde otra herramienta que no recuerdo cómo se llamaba ahora, Shortcut o no me acuerdo cómo era, Asana, y nos pasamos a hacer todo el tema de GitHub para la gestión de proyectos y demás. Y GitHub tiene en sí una sección super cool que se llama las discusiones. Entonces las discusiones, cualquier miembro del equipo estaba con total autonomía de decir, hey, me encontré con este tema que la librería de tal paquete se está actualizando. ¿Qué? ¿Le damos candela de una vez y lo actualizamos o manejamos la calma y vamos más tardecito? ¿O qué deberíamos hacer cuando los branches los mergemos? ¿Los eliminamos o les vamos a dejar viviendo durante cierto tiempo? Y así íbamos definiendo cositas que son del día a día, pero que normalmente uno habla en un chat, pero que no dejó referencia de la gestión del conocimiento. Y cuando tomamos una decisión y no nos acordamos de esto es porque la memoria usualmente cuando nos conviene se nos olvida, entonces teníamos siempre como un stack de discusión de las cosas. Y bueno, ahí hay un montón de ejemplos de lo cual hacíamos nosotros, intentamos ponerle unos tags para saber la discusión en que se basaba, si era un tema técnico, si era una deuda técnica, si era algo que dependía de un tercero, o qué. Entonces mire que son herramientas que tenemos ahí en el día a día y que nosotros intentamos sacar el mayor provecho. Entonces ahí a nosotros el documentar nos ayudó a tener mucha más consistencia dentro del proyecto, evitando esas discusiones infinitas y probablemente innecesarias. Y como es una construcción de equipo, todo el mundo tiene la posibilidad, la capacidad de aportar, de tener su idea y de seguir adelante, y hay cero pues como invalidación de las ideas de los demás, que al final es un secreto pues como para que el equipo siga en ese crecimiento constante. Hablamos ahora que, sí, componentes y features. Ahorita les mostré el ejemplo de la galería, el ejemplo del botoncito. Ese tema del botoncito, utilizarlo también en diferentes pantallas, nos llevó a nosotros decir, no sé si existe el término componentizar los features. Para nosotros fue importante identificarlo así. Recuerden que no hay una forma más válida que la otra para ver si yo voy separando mi paquete por capas o mis features por capas o por features en sí mismos. ¿Sí? Para nosotros fue importante definirlos como features, también eso va a ir mutando con el tiempo dependiendo del tamaño del proyecto, pero decidimos definir como nuestra estructura de los folders como por layers,
Entonces así cada una de las, por features, perdón, entonces cada uno de los features va a tener todo, su componente visual, su componente viewmodel, su repositorio, el interactor y su comunicación con la fuente de datos. ¿Por qué? Porque entonces eso le va a dar vida de que eso yo lo puedo utilizar en las diferentes pantallas. Entonces aquí les muestro el mismo ejemplo, el botoncito de favoritos que lo utilizaba en 3, 4, 5 pantallas de la aplicación y solamente era llamar el feature, tenía vida propia y allá se ponía y allá funcionaba. ¿Sí? A la pantalla no le importaba qué más necesita, solamente le importaba llamar al componente y eso era todo. Entonces además del componente del favoritos, nosotros teníamos otro que era el del agendar de visita, que también lo teníamos en 3 diferentes pantallas. El componente lo extrajimos como un componente que se llamaba agendar visitas, lo utilizamos en cada una de ellas, ¿sí? y entendamos que cada componente no es solo visual, que tiene una lógica de negocio probablemente muy compleja o no por detrás. Este componente en particular de agendar una visita de un inmueble, teníamos primero que identificar que tuviera disponibilidad del turno, que pudiera agendar la visita en sí misma, hiciera todo el tracking de eventos de analítica, quién lo está agendando, en qué momento, en qué fecha, con qué datos en particular y qué servicios debía consumir para que eso se ejecutara. Imagínense si yo tuviera que agendar visita, toda esa lógica, toda esa vuelta en cada una de las pantallas. Vamos a enloquecer con la escalabilidad, eso es poco escalable, nos vamos a joder con la mantenibilidad, siempre va a ser un dolor de estómago poder hacer un fix en cada una de las pantallas. Entonces por eso también el tema de esos componentes se extraen y se reutilizan. Eso no está desde el principio del proyecto. Eso, ¿en qué momento llega? Nada, va llegando con las iteraciones del producto. El mismo director de producto y el diseñador de producto van a llegar también posiblemente con los nuevos features de los siguientes sprints que ahí identificamos. Ve, este componente va a estar por acá, este componente va a estar por acá. Creo que es susceptible que lo vayamos extrayendo y vayamos dotando de su vida propia para que lo podamos utilizar también. Bueno, ya actualizamos el perfil de usuario también con el botón de visita. Entonces, la agendar visita lo utilizamos en la lista, ¿cierto? Cuando hacemos una búsqueda, está también el botón de agendar visita dentro del detalle de un inmueble en particular, y está el botón de agendar visita cuando estoy viendo la galería de imágenes. Mire que cada uno también tiene su propia UI, su propio tamaño, sus propios colores. Entonces, miren que va teniendo vida propia, pero va también dependiendo del contexto. Y eso también hace parte de, ¿necesita vivir con eso? Le entregamos lo que él necesita para vivir. ¿Cuáles son las ventajas de esa componentización? De sacar en componentes. Listo. La ventaja es que a nivel de ingeniería, eso mejora nuestra capacidad de hacer abstracciones. Identificamos qué es susceptible de hacer o de tener o no abstracción. La inversión de dependencias, como es un componente, al final solamente le importa cuáles son los parámetros de entrada y solamente yo le inyecto esos parámetros de entrada y él va a funcionar, ¿sí? Entonces quien lo vaya a llamar tiene que tener como la suficiente astucia para identificar cuáles son los componentes que lo construyen para poder funcionar. Como cada componente tiene todo lo que les decía, la UI, la lógica de negocio y demás, entonces yo podría testear cada uno de esos componentes y garantizar su funcionamiento en cualquier momento. Y que desde producto, para ello sea transparente que si vamos a poner a agendar visita en una nueva pantalla o lo vamos a eliminar, pues para nosotros también es súper simple, lo quitamos y ya, y no es un gran dolor de cabeza. Y por último, el A/B testing nos va a permitir, listo, en qué pantallas es mejor utilizarlo, en esta o en esta, en este color o en este otro color. Entonces es otra de las grandes ventajas del tema de componentizar. Y último punto a tocar, el de las tareas automatizadas. Cómo la automatización y formato de código y CodeStyle a nosotros también nos flexibilizó y nos ayudó mucho con todo el tema de no invertir mucho tiempo en esas actividades. Entonces, ¿a cuántos también no les ha pasado que cuando van a hacer un merge o que van a hacer ponen su PR y le dan push, le sale de viejo, primero, antes que nada, antes de usted mergear, resuelva conflictos? Porque puede que el equipo sea así sea de 2, de 3, de 20, de 50 personas, siempre vamos a tener ese problema de resolución de conflictos. Pero muchos de esos problemas de resolución de conflictos que pueden verse, por ejemplo, es muy fácil por diferencias en el formateo o probablemente uno utiliza doble espacio y otro utiliza tabs o 4 espacios y tabs. Entonces,
eso es uno de los grandes problemas que teníamos cuando estábamos enviando el push de nuestro código. ¿Sí? Resolverlo tampoco es tan simple, pues también es un dolor de cabeza resolverlos. Entonces, cómo esos conflictos para nosotros nos ayudó mucho a que no enfrentáramos el problema ya constantemente, definiendo unas reglas básicas del code style. Esas reglas básicas para nosotros es lo primero. ¿Saben qué es lo más importante? Antes de que vos hagas un push, ejecutate este script que te identifica varias cosas. Nosotros lo llamamos el script de pre-push, y lo que hacemos es, cuando haces el push, primero automáticamente en el script decís, aplícate el formato, y ya definís cuál es el formato. Le hacemos un commit de autoformateo en caso tal de que tuvo que hacer el script automáticamente el formateo. Se configura una única vez en nuestro archivo .git de nuestro repositorio del archivo, del proyecto, y más o menos, incluso si queremos hacer más cosas, ejecutar los unit tests y demás, lo podemos agregar en ese code. ¿Qué pasa? El code style ahí, por ejemplo, ya nos quita una posible problema de conflictos en el código, y obviamente nos libera un montón de tiempos, ¿sí? Lo otro es el linter. Sí, hay muchas alternativas de herramientas del linter y demás, pero para nosotros también definimos que estas son nuestras reglas del linter. Ya sabemos cuáles queremos que aparezcan como warning o error. Definimos que aparecieran todos como error, que no compilar y no permitiera subir nada si no cumplía la regla del linter, justamente para evitar cosas de, es que se me olvidó quitar ese warning, y fueron creciendo los warnings, y eso va creciendo y va siendo como una especie como de técnica súper aburrida de decir. ¿Y cómo automatizamos varias de esas actividades? Hay algo que se llama el Danger System, ¿sí? Donde ese Danger se encargaba de hacer la code review, automatizaba nuestro changelog, es decir, cada vez que nosotros sacábamos versión, él automáticamente sacaba el changelog de la nueva versión, identifica si tienes peras muy grandes, que esos son los grandes problemas del equipo, ¿sí? Un PR que te viera 500 líneas, 20 archivos para revisar, jodido. Entonces, el Danger System lo integrábamos con GitHub Actions, y eso nos iba identificando ciertas cositas. Mira, súper bien todo, pero también si no estaba bien me decía, tienes un problema de code style, y te daba la referencia de cuál era el enlace al code style y probablemente cuál era el problema que estabas necesitando corregir. Entonces, para cerrar, pensamientos finales. Nada, buenas prácticas. Las buenas prácticas usualmente vienen de una retroalimentación de equipo. Estamos constantemente generando valor en un producto. El equipo va adquiriendo una madurez súper calidosa a un buen ritmo, una buena cadencia. El producto itera a su vez, evoluciona como producto, y nosotros como ingenieros hay siempre una constante revisión de cada uno de estos elementos, del pre-push, del code style y demás. Lo hemos propuesto en el equipo, lo hemos probado dentro del equipo y lo hemos aprobado dentro del equipo. No es que a nadie dentro del equipo impuso todas estas cosas. Todo fue propuesto, probado y aprobado. Es fácil de mantener, lo podemos abolir si necesitamos abolirlo, porque en el momento decimos, estas reglas de code style ya no nos sirven. Entonces, suerte. Y nos ha permitido tener nos permitió tener mucho más foco en nosotros como desarrolladores. Cierro con otra pregunta, o con dos preguntas. ¿Qué prácticas ustedes han utilizado? Probablemente hayan utilizado la gran mayoría, probablemente no, o probablemente yo ni siquiera haya mencionado algunas que ustedes utilizan, ¿sí? Pero ahí nos queda. Aquí en mi perfil de Medium comparto constantemente temas técnicos de mobile, de Flutter recientemente. Agradecimientos a Julián y a Daniel. Durante los últimos 3 años hemos todos los días hecho todas estas cosas, nos hemos equivocado, nos hemos puteado y no puteado, y hemos aprendido y hemos ido para adelante. Entonces también un reconocimiento, no soy solo lo que estoy exponiendo acá, yo solamente soy como el mensajero, así que son sus perfiles, grandes ingenieros. Y cierro con otra frase, así como empecé con una pelea, y así cierro como una mía y como medio bisajosa, pues. Pero me gusta, reconozco que no soy el mejor ingeniero de software, pero soy solamente un ingeniero de software con buenas prácticas, y había agregado, y con un equipo al lado que me ayuda también como crecer. Soy Carlos Daniel Muñoz, muchísimas gracias por la atención. Listo. Conversamos afuera de los temas particulares, ya por la agenda y el cierre que tenemos que juntar para cerrar el evento. Voy a hacer un par de preguntitas aquí básicas para los interesados en un par de gorritas, están súper cool. Entonces, primera pregunta, y la primera persona obviamente, ¿por qué es importante
componentizar algún feature o funcionamiento de la aplicación. ¿Tú? Para que no tengas que hacer el cambio en varios lugares y lo hagas en un solo lugar y sea más fácil de mantener. Súper claro. O sea, quedó, la intención era esa, quedara súper fácil de responder. Y la segunda es, ¿por qué es importante empezar con prácticas de agregar un sistema de Danger dentro de nuestro repositorio de código? ¿Tú? Para mantener el equipo uniforme, para mejorar el código, para mejorar las prácticas, para evitar futuros bugs. Gente, gracias por estar acá. Vamos con todo y ya nos vamos a la